Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida que nos regala y por la oportunidad que nos permite una vez más para poder estar en comunión con Él a través de este medio. Y damos gracias también a los hermanos que ya se encuentran conectados a esta transmisión. Y saludamos a nuestra hermana Lénida Marín. Dios te bendiga, hermana. A tu hermano Adolfo Pérez, tu hermana Lali Cruz, tu hermana Miriam Acosta y nuestro hermano Juan Hernández, que están siguiendo esta transmisión, porque para la gloria de Dios estamos realizando todas las noches en este horario, a las 8 de la noche, para que podamos, después de haber hecho nuestro devocional familiar en casa, podamos tener este tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a dar inicio, vamos a tener una oración. Les invito a que podamos orar a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que tú nos provees, Señor, tiempo de refrigerio, tiempo para poder alimentar, Señor, nuestro espíritu, nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Te rogamos, pues, Padre eterno, que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara, Padre eterno, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a la enseñanza que tú tienes, Señor, para nosotros en esta noche. Abre, pues, Señor, nuestra mente y nuestro corazón y sella en ellos tu enseñanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a leer un pasaje de la Escritura. Se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Voy a leer del versículo 20 hasta el verso número 40. Dice así la palabra de nuestro Dios, Primero de Reyes, capítulo 18, del 20 al 40. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar y al altar que habían hecho, perdón. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Pasó el mediodía,
Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría del altar y también se había llenado la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. En esta porción, hermanos, podemos ver cómo Dios se manifiesta de manera poderosa, de manera extraordinaria, fuera de lo común. Y este pasaje también no solo nos muestra esa forma de cómo Dios obra, sino este pasaje también nos muestra cuál es nuestra realidad. Sí, ¿cuál es la realidad del pueblo de Dios? El tema que vamos a compartir en esta noche es una pregunta, y la pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde se encuentra el pueblo de Dios? ¿Qué tan fácil es olvidar quiénes somos? ¿Qué tan fácil es olvidar de dónde venimos? ¿Qué tan fácil es olvidar la razón de nuestra existencia? Israel había olvidado que había sido librado por Dios de Egipto, que lo había traído por todo el desierto hasta entrar a la tierra prometida. Y no solamente entrar a la tierra prometida, sino incluso el tomar posesión de esa tierra. Dios había cumplido su propósito. Dios había cumplido su promesa con el pueblo. Dios había sido fiel. Pero cuando Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, para que Israel tomase posesión de la tierra prometida, Dios le dice al pueblo que solamente tendría una prohibición. Y esa prohibición que Dios le dice al pueblo era que ellos no podían contaminarse con los otros pueblos, que no adoraran a otros dioses, que no imitaran a los pueblos vecinos. Israel, ¿por qué? Porque Israel era diferente. Israel era distinto a las demás naciones, ya que Israel tenía un Dios verdadero. No era un Dios falso, no era un Dios elaborado por las manos del hombre, sino era un Dios real, un Dios verdadero, un Dios poderoso. Pero Israel nunca fue muy consistente en su fidelidad.
Pasaba o había épocas donde Israel era muy fiel a Dios, donde Israel se consagraba y servía a Dios, pero también había otra etapa ahora, o había otra época donde ellos, sin tomar en cuenta a Dios, adoraban e iban en pos de dioses falsos. Israel se contaminó con las religiones de los pueblos vecinos. Y de eso es lo que habla este pasaje. De cómo Israel, a pesar de que tenía el conocimiento de Dios, a pesar de que sabía que Dios era real, había apartado su mirada de Dios y se había ido atrás o detrás de dioses falsos. Y en ese momento, cuando Israel deja a Dios, ese momento en el que Israel se va en pos de otro Dios, aparece en la escena el profeta Elías. Y podemos darnos cuenta en este pasaje que Dios nunca deja a su pueblo, nunca lo deja al azar, nunca lo deja al rumbo, sino cada vez que el pueblo se aparta, cada vez que el pueblo se confunde y va en pos de otras cosas, Dios siempre manda su ayuda. Dios siempre manda a la persona indicada para hacerla volver al camino. Y la primera vez que oímos de Elías es en Primero de Reyes, capítulo 17. Y en el capítulo 17 de Primero de Reyes, Dios le dice a Elías, ve y preséntate ante el rey y dile que mando yo, dice Dios, que no va a llover por un lapso prolongado. Y el asunto aquí es difícil, ya que Baal era el dios de los cielos, de los cananeos. Era el dios que tenía el poder para hacer llover. Un dios con el cual Israel se había contaminado. Elías, o Dios a través de Elías, manda a que no lloviese. Ahora, podemos imaginarnos el coraje y la indignación que causó tal acto y tal mandato de parte de Dios en el pueblo de Israel. Dios estaba retando a ese Dios de los cielos, ese Dios que tenía el control de las lluvias. Dios lo estaba retando porque Dios dice, no va a llover. Y Dios mandó que no lloviera por un largo tiempo. A partir de ese momento, Elías se convirtió en una persona no grata dentro del pueblo. Es más, el rey Acab, era el rey que estaba gobernando en ese tiempo, persiguió a Elías para matarlo. Elías tuvo que salir, tuvo que huir. Y lo buscó, pero no lo encontró. Después de un tiempo, Dios le dice a Elías, regresa, preséntate ante Acab. Y el mandato de Dios ahora era, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Después de un largo tiempo de que no había lluvia, Dios dice, ahora voy a hacer llover sobre la tierra. Aquí cabe preguntarnos, ¿dónde estaba el pueblo de Dios en ese tiempo? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios mientras la sequía estaba pasando? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios mientras Elías andaba huyendo del rey que lo quería matar? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Cómo pudieron olvidarse de quién era Dios? ¿Cómo el pueblo de Israel pudo olvidarse de quién era Dios? ¿Será fácil olvidar los hechos maravillosos de Dios? ¿Acaso es fácil olvidar lo que Dios hace? ¿Por qué se nos olvida a nosotros quiénes somos? Y ese, hermanos, es el tema del que trata este capítulo 18 de Primero de Samuel. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Pero también, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y estas preguntas siguen resonando hasta nuestros días. En una ocasión alguien preguntaba, bueno, ¿dónde está ese Dios tan grande, ese Dios tan poderoso del cual aparece o se relata en la Escritura? Y alguien preguntaba, ¿dónde está ese Dios de Elías que paró la lluvia? ¿O dónde está el Dios de Josué que detuvo el sol en la batalla? La pregunta no es dónde está Dios, sino la pregunta es, ¿dónde está el pueblo de ese Dios poderoso? En el versículo 21 de Primero de Reyes 18, en el versículo 21, nos dice el escritor sagrado
que el pueblo era un pueblo indeciso. ¿Qué significa ser indeciso? El indeciso es alguien que tiene doble ánimo. Es alguien que no quiere ser completamente frío ni caliente. Y el pueblo de Israel era un pueblo indeciso. Por un lado, venía y adoraba a Dios, cumpliendo con todos los ritos de la ley. Pero por otro lado, no dejaba de adorar a dioses falsos. Dice el pasaje que llegaban a los lugares altos a ofrecer sacrificio y a adorar a otros dioses. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos hoy es la siguiente. ¿Será que la iglesia de nuestro tiempo podemos encontrar gente indecisa? Gente que no se ha definido por Dios, si adorar a Dios o no. Personas que vienen al culto en domingo, pero el viernes se emborrachan. Personas que traen su diezmo, que traen su ofrenda, pero que golpean a sus esposas en casa y que abusan de sus hijos. En la iglesia podríamos decir que son hijos de Dios, pero afuera de la iglesia, ¿cómo son? Fuera de la iglesia no cabría duda de que son verdaderamente hijos de Satanás. Dios, hermanos, nos llama y nos invita a que tomemos una decisión. Dice el pasaje bíblico que para que el pueblo tomara esa decisión, tuvo que haber un desafío mortal, digo, por así decirlo. Era un desafío simple, pero era mortal porque había algo en juego. Así como fue para Israel, lo es para nosotros. El profeta dice, si Jehová es Dios, síguele. Pero si Baal es Dios, síguele. Y este es un desafío mortal que está en el aire, que sigue estando vigente para nosotros hoy. Qué triste es que Dios tenga que probar una vez más quién es Él. Cuando su pueblo le conoce o debe conocerlo. El día de ayer decíamos que somos fortalecidos en el poder del Evangelio y tenemos que conocer lo que la Escritura dice. Pero si nosotros no leemos, no tenemos comunión con Dios, no podremos conocerle. Y es ahí donde entramos en ese juego mortal. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a adorar? ¿Al Dios de la Biblia o a cualquier otro Dios que nos pueda pintar un panorama hermoso? Y es un desafío mortal, hermanos, porque es la fe lo que está en juego. Es nuestra herencia espiritual del pueblo de Dios lo que está en juego. Porque es Dios quien desafía, porque es Dios quien demanda fidelidad. Es Dios el que exige todo de nosotros. Es mortal, porque muchas veces escogemos a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso es lo más fácil. Lo más fácil es irnos por el atajo, es irnos por el camino corto, pero eso es mortal. Si escogemos a Dios, o el escoger a Dios implica que le vamos a seguir, que le vamos a servir, pero no siendo de doble ánimo. No podemos pretender tener un pie dentro y un pie fuera de Dios. Siendo de doble ánimo, no se puede seguir a Dios. Por eso tenemos que dejar de ser indecisos. Dios te desafía hoy a creer en Él y a serle fiel a Él. Pero es respuesta tuya y mía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La obra, Él ya la hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Él ya te habló, ya te dijo que Él te ama y te está ofreciendo una salvación grande. Tenemos que elegir a qué Dios hemos de servir. En segundo lugar, Dios está buscando hombres y mujeres que no se dobleguen. Primero dijimos que Dios quiere hombres y mujeres de decisión, no indecisos, sino bien decididos
¿De quiénes son? En segundo lugar, Dios quiere hombres, mujeres, personas que no se dobleguen. En el versículo 22 de 1 Samuel 18 encontramos que Elías está solo y hay delante de él 450 profetas en su contra. Elías se ve frente al mundo solo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Elías voltea para un lado, voltea para el otro y se da cuenta que está solo frente al mundo. No hay nadie que se pueda parar al lado de él para defender la causa. Sin embargo, están los 450 de Baal, profetas de Baal, está el rey y está todo el pueblo que se junta contra Elías. No había solo uno que se juntara con Elías y le dijera, órale, vamos juntos, cuenta conmigo. No había nadie. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, yo me imagino el rostro de la gente rehuyendo su mirada de Elías, el rostro del pueblo que desea ser el pueblo de Dios, rehuyendo su mirada del profeta Elías. Después de conocerlo. Y me imagino a Elías preguntándose, ¿qué? ¿Ustedes no creen como yo? ¿Ustedes no están con Jehová? ¿Alguna vez le ha tocado pararse solo en la brecha y decir, aunque nadie me siga, si Dios está conmigo, sigo adelante? En este versículo 22 podemos darnos cuenta que no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría estaba con Baal, pero no tenían la razón. En esta parte, en este versículo 22, Dios nos muestra que a veces la minoría es la que tiene la razón. Es más, tú más Dios son mayoría. Sí, hermano. Tú más Dios son la mayoría. Yo me imagino que Elías no se esperaba verse solo, sino que cuando menos habría unos 100 o un grupo pequeño que estaría a su lado en ese momento. Pero hay ocasiones, hermanos, en que Dios solo llama a una sola persona a pelear. Hay ocasiones en que solo uno es el que recibe el llamado a desafiar al mundo. Solo uno es llamado para pelear por una causa justa. ¿Qué hubieras hecho tú al encontrarte en la situación de Elías? Recuerda, 450 profetas de Baal y usted está solo. El rey y todo el pueblo contra usted. ¿Se hubiera mantenido firme? ¿O hubiera dicho, bueno, pues ni modo, yo soy democrático, me uno a la mayoría? ¿Qué hubiera hecho usted? No es fácil. No es fácil mantenerse firme y no sucumbir o no doblegarse ante la presión de los demás. Para poder ser hombres y mujeres que no se dobleguen, necesitamos ser hombres y mujeres valientes. Doblegarse es fácil. Sucumbir ante la presión es fácil, especialmente cuando nadie nos está viendo. Cuando son más los que están en nuestra contra que los que están con nosotros. Cuando hemos peleado por mucho tiempo, cuando el enemigo es mucho mayor y más fuerte que nosotros, o cuando se burlan de nosotros, decimos, bueno, pues a lo mejor yo soy el que está mal y ahí nos vamos yendo con la corriente. Somos como Vicente. ¿Recuerdan qué hace Vicente? Va donde va la gente. Cuando nos sentimos solos. Y se nos olvida quién nos ha llamado. Se nos olvida quién nos ha rescatado y a quién estamos sirviendo. Y queremos acomodarnos al mundo para poder encajar en él. Mucha gente, decía yo hace rato, pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías está en el mismo lugar. Lo que tenemos que preguntarnos hoy es, ¿dónde están los Elías de Dios? Dios anda buscando hombres, mujeres valientes, no cobardes. Dios espera un pueblo que esté dispuesto a tomar su papel.
y no dejarse doblegar por el enemigo o por la cantidad de adversarios que puedan venir. Recordemos que mayor es el que está con nosotros que los que están en nuestra contra. Nuestro espíritu es un espíritu de poder y no de cobardía. Pero tenemos que recordar quién es el que nos ha llamado. Elías no solamente creyó en Dios, sino Elías le creyó a Dios. Y es por eso que aceptó el desafío y va del pueblo delante de la multitud y los desafía y que enfrenten su realidad. No puede confiar en su poder, no puede confiar en sus fuerzas, sino porque sabía que tenía el respaldo de Dios. Elías en realidad no estaba solo, sino que venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Venía en el nombre del Dios de Israel. ¿No es ese nuestro Dios? ¿Acaso no es el mismo Dios de Elías al que nosotros hoy estamos sirviendo? ¿No es ese mismo Dios al cual como iglesia rendimos culto, rendimos adoración? Entonces, si es el mismo Dios, ¿por qué nos dejamos doblegar, amedrentar por el enemigo? A veces usamos textos fuera de contexto para generar pretextos y decimos, ay hermano, ay pastor, es que la carne es débil. Sí, la carne es débil. Pero cuando sabes y conoces quién te llamó y quién eres, el Espíritu, que es más fuerte, te da la victoria sobre la carne. Por eso el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dios está buscando una iglesia decidida, no una iglesia indecisa. Dios está buscando una iglesia que se mantenga firme y que no se doblegue, aunque todos estén en su contra. Lo tercero, hermanos, de lo cual nos habla este pasaje, versículos 23 y 24 de 1 de Samuel, habla del probar a Dios. Y probar a Dios no es de que a ver si es cierto que eres Dios, hazme tal cosa, ¿no? O como el mago de la lámpara maravillosa que le frotas y va a salir y te va a conceder los deseos. No se trata de eso. Cuando hablamos de probar a Dios, estamos hablando del hecho de que podamos saborear, disfrutar a ese Dios. A eso se refiere el término de probar, de saborear. Y hay una propuesta. Hoy en día, el pueblo de Dios, entre otras cosas, se ha enfocado demasiado en lo que ve, en lo visible, en lo material, en lo tangible, a tal grado que ha llegado a perder su confianza en Dios. Tan es así que oramos y oramos, pedimos y pedimos, clamamos y clamamos, y cuando Dios responde nos quedamos, ¿cómo es posible? Porque no estamos realmente saboreando a ese Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Hechos? Cuando la iglesia está orando porque Pedro está encarcelado y la iglesia está orando fervientemente y de pronto Dios libera a Pedro y llega a la casa donde están orando, toca la puerta y sale aquella muchachita, Rode creo, abre y se da cuenta que es Pedro, cierra y corre adentro donde están los hermanos y le dice, hermanos, acá está Pedro. Y la iglesia orando, o los creyentes orando, le dice que estás loca, es su espíritu, vino a despedirse Pedro. Y así estamos hoy, hermanos. Estamos orando, estamos clamando, pero no estamos creyendo que Dios pueda obrar. Y ese es el reto. El reto es que demos el siguiente paso. Podemos tener una religión, podemos tener una fe, pero tenemos que dar el siguiente paso. Y escúchame bien esto, escucha esto. Te va a sonar raro, pero tenemos que dejar de ser religiosos, ¿sí? Tenemos que dejar nuestra religión y empezar a ser hombres y mujeres de una relación con Dios. Demos el siguiente paso. No se trata solamente de creer en Dios,
sino que tenemos que creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, es cuando realmente estamos disfrutando, estamos saboreando a ese Dios. Y que cuando responda, no nos quedaremos asombrados, sino sabremos que es Él. No lo tomaremos como algo raro que está pasando, sino sabremos que ese es su actuar, ese es su mover en nuestra vida. Pero tenemos que asumir el reto de dar el siguiente paso, de empezar a creer y a creerle a Dios. En este pasaje, hermanos, Dios manda a Elías a probar quién es Él a su pueblo, o a demostrarle al pueblo quién es Dios. El pueblo había olvidado por completo quién era Dios y de lo que era capaz. El pueblo había olvidado que nuestro Dios es un Dios poderoso. Hoy estamos conscientes de quién es Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 7, nos habla de que no debemos tentar a Dios. Y tentar a Dios es eso de que a veces es cierto que eres Dios, haz que yo me saque la lotería, ¿no? Eso es tentar a Dios. Pero de lo que nos habla la Biblia es de que tenemos que probarlo, que saborearlo. Y cuando hacemos esto, se hace evidente que hay un pueblo que confía en Él. Un pueblo que no solamente se queda con la idea de ese Dios poderoso aquí, sino que lo puede ver, lo puede sentir en su vida. Y ese es el Dios en el cual debemos poner nuestra confianza. Sí, es un Dios que puede obrar de manera sobrenatural, extraordinaria, pero también es el Dios que obra en lo cotidiano de nuestra vida. Cuando Elías está escondido en la cueva, dice la Escritura que vino un fuerte viento y Dios no estaba en el viento. Vino un gran terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Dice la Escritura que vino un silbo, una brisa, y en esa brisa estaba Dios. Y aquí nos muestra las dos partes. Primero obró de manera sobrenatural cuando desciende fuego del cielo y consume el holocausto, pero también obró en la parte cotidiana, en ese silbo, tranquilo, ahí estaba Dios. Y ese es el Dios en el cual hemos creído. Los resultados, hermanos, de poder saborear a Dios, de poder saber y conocer a Dios, son grandes. Dice el pasaje que los profetas de Baal aceptaron la propuesta de Elías de tomar cada uno un animalito, un buey, y sacrificarlo. Dice que los profetas de Baal clamaron todo el día, desde la mañana hasta la hora del holocausto. A la hora del holocausto, algunos dicen que es aproximadamente 6 de la tarde. Ellos clamaron y Baal no contestó. Baal nunca contestó y nunca iba a contestar, porque Baal no tiene poder alguno. Pero ¿cuántas veces estamos clamando a cualquier otra cosa menos a Dios? Estamos como los profetas de Baal a veces. Y se nos olvida a quién estamos sirviendo realmente, o a quién debemos de servir. Elías pidió al pueblo que se acercara, y el pueblo vino a él, e hizo varias cosas. Primero, dice que arregló el altar, porque el altar estaba destruido. Imagínense, el altar del Dios vivo estaba destruido. Se habían olvidado de adorar a Dios. Solamente estaban cumpliendo con la parte ritual, con la parte exterior. Pero ese altar derribado, destruido, habla precisamente de que ellos se habían olvidado total y completamente de Dios. Y Elías restauró el altar. En otras palabras, Elías restauró el culto a Dios. Arregló las piedras. Y estas piedras que él arregla simbolizan precisamente la restauración del pacto de Dios con su pueblo. Pero también Elías fue inclusivo. Esto lo hizo no solamente para él, sino para el pueblo. Por eso le dice al pueblo, acérquense, vengan, incluye al pueblo. Elías también hace una zanja alrededor del altar y echa agua sobre la leña, sobre el holocausto, el buey, y se llena esto. Y recuerden que venían de una sequía, aún no había llovido. Era algo precioso, de sumo valor esa parte del agua. Y Elías hizo que se derramara el agua sobre esto. Y clamó a Dios. Y cuando clamó a Dios, Dios contesta.
Ese es el reto para nosotros hoy. Si somos realmente el pueblo de Dios, si somos realmente la iglesia de Dios, tenemos que restaurar el altar. Tenemos que restaurar el culto a Dios, y no solamente en el templo. Vean, hermanos, esto que estamos viviendo hoy, de poder reunirnos en casa y transmitir esto a través de esta plataforma, está hablando de eso, de que Dios está restaurando el altar familiar. Dios está restaurando ese culto familiar para mantener nuestra comunión con Él. Está restaurando ese pacto. Recordemos que dice la Escritura que no solamente es con nosotros o para nosotros, sino para nuestros hijos. Dios lo está restaurando. Es por eso que tenemos que aceptar el reto de Dios de volver a Él. Cuando Dios manda fuego, hermanos, consume el holocausto. El holocausto, recordemos que era una ofrenda para Dios. Cuando Dios visita a su pueblo con fuego, es para castigarlo y purificarlo, o para aceptar el sacrificio del pueblo. En este caso, Dios no castigó al pueblo, pero sí lo purificó y aceptó ese sacrificio que Elías estaba elevando, repito, no solamente por él, sino por el pueblo. Pero también Dios volvió el corazón del pueblo hacia él. Vuelve al corazón del pecado, lo restaura a esa comunión con él. El pueblo cayó a tierra, reconociendo quién era Dios. La pregunta para ti en esta noche es, ¿qué tiene que hacer Dios para que puedas ver su presencia en tu vida? ¿Acaso fue poco el haber mandado a su hijo a morir por ti en la cruz? Estamos a pocos días de la celebración de la Semana Santa. Por motivos de la contingencia no la podremos celebrar como siempre. Pero no se trata solamente del ritual. Se trata de que podamos nosotros entender lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Habrá algo más que Dios tenga que hacer para que tú puedas entender su llamado, puedas venir a Él. El pueblo de aquel entonces había olvidado los hechos maravillosos y portentosos de Dios. Aquel pueblo había olvidado lo poderoso que era Dios, o que es Dios, porque sigue siendo poderoso. Ese pueblo había dejado de confiar en Dios, pero ¿acaso nosotros somos mejores que ellos? ¿O también nos hemos olvidado del poder de Dios? ¿En qué Dios estamos creyendo? Si tú me dices que estás creyendo en el Dios de la Biblia, te pregunto, ¿estás ocupando tu lugar? ¿Estás fungiendo como lo que eres, el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios realmente? Si de verdad creemos y seguimos al Dios verdadero, nada debería detenernos para adorarle, para proclamarle, pero sobre todo para mostrar al mundo cuál es el camino, para apartarlos del error y traerlos a la verdad del Evangelio. ¿Qué estás haciendo? Usted, ¿qué está haciendo como parte del pueblo de Dios en estos tiempos? ¿Estás fungiendo como pueblo? ¿O estás como el pueblo de Israel, a donde está la mayoría? La pregunta del tema es, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Estamos escondidos? ¿Estamos temerosos? ¿O estamos asumiendo el reto de Dios de darle a conocer, aún en medio de esta cuarentena en la que nos encontramos, podemos dar a conocer al Señor? Que nuestros vecinos puedan escuchar la iglesia que está en mi hogar, que está en tu hogar. Que ellos puedan escuchar cómo el pueblo de Dios se reúne y adora. Eso es un gran testimonio. Eso también es predicar el Evangelio. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? No es dónde está Dios, no es dónde está ese Dios poderoso que abrió el mar rojo. No, la pregunta es ¿dónde están los instrumentos de Dios para que las cosas sucedan?
Amado hermano, te invito pues a que puedas ocupar tu lugar como creyente, como hijo de Dios, como la iglesia de Cristo, y puedas darle a conocer que en tu vida Dios es real. Puedas darle a conocer al mundo de que estás sirviendo a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Que el Señor nos bendiga. Amén. El tema de mañana que vamos a estar compartiendo es la dicha del que teme a Dios. Estaremos basándonos en el Salmo número 112. Nos vemos mañana, estimados hermanos. Si hay algún motivo de oración, puede usted ponerlo ahorita en los comentarios para que podamos orar. Ya ahorita al finalizar haremos la oración, vamos a orar, volveremos a orar por los enfermos y vamos a orar si tiene algún motivo de salud, hermanos. También puede usted comentarlo y ya para que hagamos la oración. Nuestra hermana Priscila Morales, Dios le bendiga. Hermana Celita, Dios le bendiga. Hermana Gaby Morales, Marta Gladys, Dios les bendiga, hermanos. La familia de la Cruz Marín dice que están conectados. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, están como familia. Nuestra hermana María Esther, Lupita Rosario, nuestra hermana Emilia Acosta. Bendiciones de la familia López Acosta. Marta Cañas, Dios les bendiga, dice. Que Dios hable. Joel Pérez también está aquí conectado con nosotros. Dios te bendiga, hermano. Hermana Wendy, Karina Sánchez, Dios le bendiga. Adolfo, Judith Morales, Nuri del Carmen Montejo, Ismael, Rosa León, Dios les bendiga. Nuri del Carmen, Otoniel, Marta Elena Morales, Yuraday Hernández, Moraima Díaz. Mandan saludos a Uriel, Mana Mari León, Milton Arias, Eli Zapata, Tematema, Mari León, Simón Zapata, Marcos Aguilar. Nos piden oración. Nuestra hermana Karina Sánchez Lázaro pide oración por su mamá que está afectada por el asma. Ahorita vamos a orar por ella. Y también pide oración, hermana Karina pide oración por su papá, por su salud, ya que se encuentra, bueno, por la indigencia está encerrado, dice, no puede salir. Pero bueno, vamos a orar. Vamos a orar. El día de ayer, al finalizar después de que finalizamos, nos llegó un motivo de oración también, lo vamos a incluir en esta hora. Así que les invito a que podamos orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que tú obres en la vida de cada uno de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Padre eterno, te suplicamos pues que conforme a tu voluntad obres en ellos y derrames de tu bálsamo sanador sobre sus vidas. Te rogamos, Señor, por el papá y la mamá de nuestra hermana Karina Sánchez Lázaro, que tu obra, Señor, su mamá se encuentra delicada de salud. Te rogamos pues, Padre eterno, que conforme a tu voluntad tú derrames de tu bálsamo sanador sobre ella y hagas, Señor Dios, que ella pueda tener la recuperación de su vida, de su salud, Padre eterno. Te suplicamos pues que seas tú quien hagas esa obra de sanidad, Señor, conforme a tu voluntad en él y en su mamá. También, Padre eterno, te pedimos que tú obres en la vida de nuestro hermano David Lázaro, quien ha sufrido un accidente. El día de ayer, Señor, nos pidieron que oráramos, estuvimos orando, pero en esta hora, Señor, también lo llevamos delante de tu presencia, que tú obres, Señor, en la vida de él y que pueda ser restaurado, pueda recuperar, Señor, su salud, y que este accidente que ha venido a su vida, Señor, no cause ninguna otra cosa en él, Señor, y pueda tener recuperación, pero también, Padre eterno, que él pueda escuchar tu voz a través, Padre eterno, de esto que ha acontecido, sé con él, sé con su esposa, sé con sus hijos, Señor, ya que esta situación no solamente lo afecta a él, sino lo afecta, Padre eterno, también a toda la familia. Te suplicamos, pues, Señor, que conforme a tu voluntad, hagas tu obra en la vida de nuestro hermano. También, Padre eterno, están pidiendo oración por Neftalí Bazán Torres. Te rogamos, pues, Padre eterno, que tú seas con este pequeño, que tú obres y que conforme a tu voluntad, Señor, hagas la obra en el cuerpecito de este pequeño, Señor, de este niño, conforme a tu voluntad, Señor, sea restablecido físicamente. También, Padre eterno, nos piden oración por Elizabeth y Stephanie, que están enfermas.
Te rogamos, Padre eterno, que conforme a tu voluntad obres en ellos, en estas dos personas, en Elizabeth y Stephanie, y que ellas puedan, Señor, recuperar también la salud en este momento. Oramos también, Padre eterno, por nuestra hermana Juanita León y por Sara Pérez. Obra pues, Señor, en ellas. También, Padre, sé con nuestra hermana Lea Hernández Pérez. Tú, Padre eterno, conoces qué es lo que está pasando en sus cuerpos, conoces, Señor, cuál es la enfermedad que está quejando su salud, pero te pedimos, Padre eterno, que seas tú que hagas la obra de sanidad y restauración en sus vidas y en sus cuerpos. En tus manos, pues, los ponemos, Señor, y te rogamos, Padre eterno, que conforme a tu voluntad, Señor, ellos puedan recuperar la salud que están necesitando. Y te pedimos, Señor, no solamente por las personas que hemos nombrado, sino por aquellos que sus nombres escapan a nuestra mente y por aquellos, Señor, que están padeciendo por la enfermedad del coronavirus, que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de ellos. En tus manos, pues, nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que solamente en ti podemos descansar y que solo en ti, Padre eterno, podemos tener sanidad. Y confiamos, Padre, que tú harás tu obra en la vida de cada uno de ellos. Bendice, Señor, el hogar de tus hijos, de todos los que conforman tu iglesia, Señor, sean bendecidos y derrama tu bendición sobre de ellos. En tus manos, pues, los ponemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te lo suplicamos. Amén. Amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana, si el Señor así nos lo permite. Nos vemos mañana. Bendiciones.